En este vídeo vamos a ver otra aplicación de las derivadas en el estudio de funciones. Concretamente, en este caso vamos a estudiar la curvatura y los puntos de inflexión de una función. De la misma manera que procedíamos para el estudio del crecimiento y crecimiento, los máximos y los mínimos, vamos a proceder de una forma muy similar para estudiar la curvatura y los puntos de inflexión, pero en este caso utilizaremos la segunda derivada en lugar de la primera. Comenzaremos viendo la definición de lo que significa el estudio de la curvatura de una función, es decir, vamos a ver dónde la función es cóncava, dónde es convexa. Una función se define convexa o cóncava hacia arriba en un punto x igual a x sub 0, cuando en un entorno de ese punto todos los puntos de la curva se quedan por encima de la recta tangente a esa curva. Es decir, aquí podemos observar en la gráfica que aquí tengo una función, está como abierta hacia arriba, ¿vale? Eso significa que es cóncava hacia arriba o convexa. Como si tuviese una copa puesto en una mesa hacia arriba. Entonces, en el punto P es cóncava, ¿por qué? Porque si trazo la recta tangente, todos los puntos cerca de P, en este caso todos los que están pintados, pero bueno, cerca de P, en un entorno de P, todos los puntos de la curva se quedan encima de la recta tangente. Si por el contrario se quedasen por debajo, diremos que la función es cóncava o cóncava hacia abajo. ¿Vale? Aquí en la gráfica vemos que en el punto M, si trazamos la recta tangente, los puntos de la curva próximos a M se quedan por debajo de la recta tangente. Eso quiere decir que será cóncava hacia abajo, como si le hubiéramos dado la vuelta a esa copa que decía antes. ¿Cuál va a ser el criterio para estudiar la concavidad y la convexidad de una función? Como bien he dicho, se utilizará la segunda derivada. El criterio va a ser el siguiente. Si la segunda derivada en el punto es mayor que 0, es decir, es positivo, la función será convexa o cóncava hacia arriba. Por el contrario, si la derivada en ese punto es negativa, es decir, menor que 0, será cóncava hacia abajo. Como bien comentamos en clase, utilizaremos los conceptos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo para no confundirlo de concavidad y convexidad. Lo cóncava y convexa porque en algunos libros, como ya os comenté, viene cambiado. Vale, entonces siempre poniendo cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, se sobreentiende perfectamente lo que estamos estudiando y a la conclusión a la que hemos llegado. Vamos a ver un ejemplo de cómo estudiar la curvatura de una función. En este caso nos dan la función x al cubo menos 6x2 más 5. Pues bien, como el criterio lo determina el signo de la segunda derivada, lo primero que vamos a hacer es derivar. ¿Vale? Derivamos f y luego derivamos la derivada, con lo que obtendremos su segunda derivada. Es decir, 3x cuadrado menos 12 será la primera derivada y su segunda derivada será 6x menos 12. Pues bien, ahora nos queda resolver la ecuación, 6x menos 12 es mayor que 0, pasando la x a un lado, luego lleva x al otro, al final me queda x mayor que 2. Si representamos el resultado gráficamente, como siempre, el signo de la segunda derivada se quedaría de menos infinito a 2 negativo, de 2 en adelante positivo, lo que se traduce a que es cóncava hacia abajo de menos infinito a 2 y es cóncava hacia arriba de 2 a más infinito. Y ya hemos terminado. Vale, a continuación vamos a estudiar o ver lo que son los puntos de inflexión. Pues es ser un poco lo similar a los extremos relativos con la monotonía. Es decir, cuando cambia de creciente a decreciente, de creciente a creciente, a decreciente tenemos un máximo, tenemos un mínimo. Pues cuando cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, tendremos un punto de inflexión. ¿Vale? Los puntos de inflexión, como decía, va a ser un punto donde cambia la curvatura, pasa de cóncava a convexa o viceversa. O gráficamente, hablando de tangentes, su definición será que va a ser un punto donde la recta tangente atraviesa la curva por dicho punto, ¿vale? Como podéis ver aquí. Aquí el punto de inflexión será, pasa de convexa a cóncava, y aquí pasa de cóncava a convexa. Si yo trazase la recta tangente sería algo así. Y si trazamos aquí la recta tangente sería algo así. Por lo tanto, cortaría a la recta por ese punto. Pero lo más importante, lo más cómodo, es ver que cambia la concavidad o la convexidad, ¿vale? Por lo tanto, el criterio para determinar si un punto de inflexión vamos a tener dos, ¿vale? Condición indispensable es que la segunda derivada sea cero. Y si pasa de cóncava a convexa, presentará un punto de inflexión. O si pasa y viceversa, si pasa de convexa a cóncava, presentará un punto de inflexión. Vamos a ver un ejemplo, que sería el ejemplo de antes. Hemos visto, ¿vale?,
hemos estudiado la curvatura, hemos llegado a esto de aquí, a que justo en el 2 pasa de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, es el mismo ejemplo que hemos visto antes. Por lo tanto, y en el 2 además, si igualo a 0, obtengo que la segunda derivada valdría 0. Por lo tanto, en el 2 voy a tener un punto de inflexión. Recordad que tenemos que calcular las coordenadas. La segunda coordenada, la coordenada y se calcula sustituyendo el valor de 2 por la x en la f. ¿Vale? Entonces, en el punto 2, 2 tendremos un punto de inflexión. Tenemos un segundo criterio en el que vamos a utilizar la tercera derivada. ¿Vale? Ese segundo criterio es el siguiente. Si la derivada segunda en el punto es 0, que van a ser los posibles puntos donde tenga un punto de inflexión, donde la segunda derivada sea 0, y además la tercera derivada es distinta de 0, entonces alcanza un punto de inflexión, independientemente de cuál sea el signo. Por lo tanto, volvemos al ejemplo de antes, hallamos la primera derivada, hallamos la segunda derivada y la igualamos a 0. En esa ecuación, si x menos 12 igual a 0, obtengo que la x vale 2. ¿Vale? Entonces lo único que me queda es comprobar que la tercera derivada en 2 es distinta de 0. Por lo tanto, calculamos la tercera derivada, que sería derivar 6x menos 12, que será 6. Y al sustituir el 2, que va a ser constante, pues me queda 6 siempre, ¿vale? Entonces, en el punto 2, como me ha salido 6, que es distinto de 0, tendremos un punto de inflexión. Del mismo modo que antes, calcularía su imagen y obtendría que en el punto 2, 2 tenemos un punto de inflexión.